abrir esa puerta, pero el manojo de llave era muy grande. Él comenzó a probar llave por llave, llave por llave, llave por llave y nada, no podía abrir la puerta. Llegó un momento en el que él se frustró y dijo, nada, no lo voy a dejar así, no puedo abrir la puerta. Sin embargo, en ese manojo faltaba una llavecita todavía que él la había dado como menos. Dijo, no, ya esta ni para qué la voy a probar, ya he intentado muchas veces. Sin embargo, bueno, decidió acceder a probar esa llave y fue donde pudo conseguir abrir esa puerta que él necesitaba abrir. La prédica de hoy se llama La Última Llave. Esa última llave que en muchas ocasiones vamos a necesitar para poder abrir la puerta hacia nuestra bendición. Hoy les quiero hablar de visión. La visión que como congregación se nos ha dado, la visión que como personas tenemos. Habacuc 2:3 dice así: aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Si ustedes leen un poquito el libro de Habacuc, van a entender por qué Dios le da esta palabra. Al principio, él estaba orándole al Señor, esperando respuestas de parte de Dios, porque había muchas situaciones difíciles en aquel tiempo, donde había mucha injusticia. Ellos estaban siendo, ¿verdad?, presionados. Y Habacuc decía, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir esta injusticia? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar todos estos oprobios? Y Dios le da esta palabra, le dice, anota esta visión, porque aún por un tiempo más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Muchas veces nosotros como personas queremos que las cosas sucedan de inmediato y nos angustiamos, nos preocupamos, nos da ese tiempo, ¿verdad?, en el que tenemos mucha ansiedad por saber, por recibir esa respuesta de parte de Dios. Donde yo laboro, hay una situación bastante complicada y yo viendo la situación siempre me pregunto, pero no entiendo cómo los dueños no se dan cuenta, no entiendo qué explicación le están dando a ellos. O sea, no, en mi cabeza no cabe cómo funciona una cuestión así sin que nadie se dé cuenta. Y así, bueno, pasan muchas situaciones en las que nosotros podemos estar como Habacuc, ¿verdad? Esperando por qué Dios no ha obrado, por qué Dios no ha hecho lo que tiene que hacer. Como venezolanos tenemos una situación bastante complicada también. Oramos, pedimos y, wow, en muchas ocasiones decimos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no cambian las cosas? Debemos de recordar que es el tiempo de Dios y no el nuestro. Y la visión que Dios ha dado se va a cumplir en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Es por eso que el Señor le habla aquí a Habacuc y le dice, espéralo, porque yo he dicho que lo voy a hacer. ¿Qué es la visión? Es la capacidad de ver más allá, en tiempo y espacio, y por encima de los demás. Significa visualizar, ver con los ojos de la imaginación, en términos del resultado final que se pretende alcanzar. Debemos de enfocarnos y tener claro qué es la visión, para qué se ha dado esa visión. Un uso metafórico es una imagen mental que inspira y motiva a tomar acciones hacia una meta a largo plazo. Cuando tenemos una visión, debemos de, ¿verdad?, tenerla en nuestra mente, procesarla y
pensar en ese plazo, en ese largo plazo donde queremos llegar para alcanzar esa visión, para poder ver nuestra visión hecha realidad. Por ejemplo, yo tengo una empresa de tecnología y yo, ¿verdad?, tengo la visión de que para el 2030 esa empresa va a ser sostenible. Yo debo enfocarme allí, en trabajar para que cuando llegue el 2030 mi empresa sea sostenible. Eso es tener una meta, una visión. Personalmente también tenemos visión. Tener una visión clara de mi futuro me ayuda a tomar mejores decisiones. Si yo sé lo que me he determinado a hacer, si Dios ha colocado X o Y visión en mi vida, yo tengo que estar claro y tomar decisiones en base a esa visión que Dios me ha colocado. Allí yo voy a poder determinar cuáles son las prioridades que quiero para poder ver mi visión, para poder cumplir esa visión. También voy a poder determinar los beneficios, esos pros que hay para poder llegar a ver esa visión y enfocarme en los beneficios que me van a ayudar a alcanzarlo. Los resultados. Tener muy claro también los resultados que voy a obtener según la decisión que yo haya tomado para que, por ejemplo, mi empresa pueda llegar a ser sostenible para el año 2030. Congregacionalmente también tenemos una visión. ¿Saben cuál es la visión de evolución? Si no lo saben, los invito a que ustedes puedan pasarse por la página de la iglesia. Allí está plasmada la visión. Evolución es crecimiento. Trabajamos para la transformación de una sociedad temerosa de Dios y con principios cristianos. Esa es la visión que tenemos como congregación. Una visión que Dios ha bajado a través del pastor para que todos trabajemos en ella, para que todos, ¿verdad?, nos enfoquemos en esa visión y poder verla hecha realidad. Tal vez usted dirá ahorita, bueno, pero imagínate, una sociedad transformada. Pero vemos a nuestro alrededor y vemos muchas sillas vacías. ¿Sí vieron el papelito que se les colocó a la silla? ¿Leyeron el mensaje? Ese mensaje es para usted. Evolución le está agradeciendo por todo lo que ha hecho, pero todavía tenemos trabajo que hacer. ¿Por qué? Nuestra visión es transformar una sociedad con principios cristianos. Para que una visión se cumpla o la podamos ver cumplida, requiere de 3 pasos, 3 aspectos que les voy a hablar el día de hoy. El primero de ellos es carácter. Entendiendo que el carácter no es el que grite más, no es el que tenga más poder. Carácter, ¿verdad?, es la cualidad y comportamiento adquirido que definen la forma de ser de una persona. Es decir, que el carácter lo debemos aprender. Es algo que tenemos que moldear, es algo que tenemos que trabajar en cada uno de nosotros para poder, ¿verdad?, hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Uno de sus sinónimos es templanza, y la templanza nos las da el Espíritu Santo. Si leen, ¿verdad?, en Gálatas 5:22 nos habla del fruto del Espíritu Santo. Uno de ellos es la templanza o dominio propio. Eso nos va a ayudar a que nosotros moldeemos nuestro carácter. Leyendo un poco, llegué a la historia de José y es el que voy a utilizar el día de hoy para poder desarrollar este punto. José obtuvo una visión de parte de Dios siendo un niño. Tenía 17 años para ese entonces cuando Dios le mostró a través de sueños esa visión de lo que él iba a hacer, lo grande que él iba a llegar a ser.
Sin embargo, esa visión no se cumplió de inmediato. No fue algo que José pudo ver en lo que, por ejemplo, soñé hoy y ya mañana, wow, tengo todo lo que Dios me ha dicho. No, José tuvo que pasar un proceso. José tuvo que ser moldeado su carácter para poder recibir esa visión y trabajar en base a lo que Dios le había dicho. Según los estudios teólogos, dicen que aproximadamente 22 años duró José para ver esa visión hecha realidad. Esa visión donde después conocemos a un José que fue el mano derecha del rey de Egipto, fue el gobernador de Egipto. Pero para eso él vivió muchos procesos, desde el momento en el que le contó a sus hermanos y a su padre lo que Dios le había mostrado que él iba a hacer, comenzó a sentir desprecio por su familia. Sus hermanos lo despreciaban. ¿Por qué? ¿Cómo es que ahora nosotros te vamos a servir? Si tú eres el menor, ¿cómo es que ahora nosotros nos vamos a rendir a ti? Eso lo llevó a traicionar a José. Sus hermanos lo vendieron y fingieron su muerte. Llevaron la túnica al papá llena de sangre y dijeron, wow, esto fue lo único que conseguimos. José pasaron muchos años donde él tuvo que trabajar como esclavo. Estando allí, la esposa del faraón se enamora de él, quiere tener relaciones con él, pero este hombre, con el temor de Dios, huye de esa tentación y la mujer lo difama y dice que él quería abusar de ella. Esto lo llevó a la cárcel. Todos esos procesos vivió José. Estando allí 2 años, duró preso, él siguió teniendo esos sueños donde él podía interpretar. Eso lo ayudó para que él después pudiera salir de esa cárcel. Utilizó el don, ¿verdad? Como la semana pasada hablamos, y lo llevó a salir de allí. Allí comienza a verse más cerca la visión que Dios le había colocado, hasta que se pudo cumplir. Pero fue un proceso largo, un proceso de aproximadamente 22 años donde él tuvo que bregar. Esta historia nos muestra, ¿verdad?, que la visión no se cumple al siguiente día. Es por eso que mantenerse en ella significa ser fiel en el proceso, no solo en el resultado. Debemos mantenernos fiel a ese llamado, debemos mantenernos fiel a esa visión que Dios ha colocado en nuestra vida. Como les leí al principio, ¿verdad? Habacuc, ¿qué le dijo Dios? Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, aunque tardare, espéralo, porque sin duda llegará. Debemos de permanecer y confiar en que Dios no es un hombre que se arrepiente ni miente. Él lo que ha dicho, Él lo va a cumplir. La visión que Dios le dio a nuestro pastor es algo parecido a la de José. No la vamos a ver de inmediato. Es un proyecto que requiere carácter. Ver una sociedad transformada bajo la palabra del Señor, bajo sus principios. Es algo, ¿verdad? Un proyecto bastante ambicioso que requiere tiempo, requiere dedicación y requiere de que formemos un carácter para nosotros poder soportar cada uno de esos procesos que han de venir. Durante estos 14 años, aquí ha habido muchos altos y bajos. Evolución ha pasado por muchos procesos, ha pasado por momentos de rechazo, como José, ha pasado por momentos en los que nos desprecian porque hay una sociedad negada a salir de su sitio de confort. Hay una sociedad cerrada a la idea o la manera que Evolución tiene de evangelizar. Esa manera que no es la normal, no es lo religioso. Nosotros hemos salido de ese común y para muchos choca, para muchos es algo loco. ¿Cómo es que vamos a hacer esto o aquello?
esa gente es tan loca. Y eso nos ha llevado, ¿verdad?, a pasar esos procesos como José, donde se nos ha difamado en muchas ocasiones diciendo cosas negativas de la congregación. Pero es una visión que Dios ha colocado en nuestro pastor. Y a su vez, Él la ha bajado a cada uno de nosotros. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Enfocarnos en esa visión. Creer, confiar en que lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Ha traído mucho temor. Al principio, el pastor cuenta que tenía mucho temor. Dios le manda, ¿verdad?, a que venga a Petare, a pastorear. Y si no me escuchan, y si la gente no va, siempre va a venir, ¿verdad?, ese temor, esa duda. La negación. No sirvo para esto. En la trayectoria que ha vivido Evolución, ha habido momentos en los que hay muchas personas, ha habido momentos en los que hay muy poquitas personas. Cuando él inició, estaba en la casa de al lado, evangelizó a muchas personas acá en el barrio, pero cuando llegaba el día del servicio, nada. No venía gente, o venían muy poquitos. Llegó un momento en el que no vino nadie, y él empezó a cuestionarse, ¿será que sí? ¿Será que este llamado realmente es para mí? Iba a tomar la decisión de cerrar la congregación. Pero antes se mete con el Señor, comienza a orar, y él cuenta que cuando abrió sus ojos nuevamente, había una persona. Sigue orando, cuando abrió sus ojos, había otra persona. Y así fueron llegando. ¿Por qué? Dios dijo, ¿verdad?, la palabra se va a cumplir, esa visión se va a cumplir. Espéralo. ¿Por qué? Eso, aunque para nosotros humanamente sea tardío, Él ha dicho que lo va a cumplir. Había muchas opiniones negativas. ¿Para qué te vas a ir para allá? Sal de allí. Allí no hay personas adineradas. Allí no vas a ver la fluidez. Siempre va a haber personas que te van a decir, no, eso no va a funcionar, eso no va a ser así. Trabas muchísimas. Como les dije, inició aquí en esta casa, luego Dios le dice que vaya a un lugar donde hagan fiestas. Llegaron a mi casa, teníamos un salón de fiesta, y comenzaron allí a trabajar. Hicieron un plan evangelístico donde fue muchas personas. Pero cuando llegó la semana del servicio, ¿verdad?, como tal, nadie. Las personas fueron porque hubo un evento donde iban a repartir juguetes, donde iba a haber actividades para los niños. Pero luego, cuando vino el día jueves, que era servicio de alabanza y de oración, cero. Llega el domingo, muy poquitas personas congregándose, y así pasaron un tiempo. A los días, como al mes de estar allí, a mí me dio cosita, porque es que yo veía al pastor allí hablando y la pastora sentadita allí escuchándolo. No había más nadie. Y yo le digo a mi mamá, mamá, me da cosita, yo me voy a sentar ahí a escuchar. Y miren la cosita que me dio, que aquí estoy. Dios empieza a trabajar. Seguimos evangelizando, seguimos buscando, captando la atención a través de estrategias que Dios le iba bajando. Bueno, trabajamos allí, agrupamos un cierto número de personas, pero llega la situación país, empieza a apretar, el club decide cerrar, y ahora tenemos que buscar un nuevo lugar donde congregarnos. Ellos estaban viviendo en ese tiempo en un apartamento en La Urbina. Y bueno, el pastor dice, bueno, vámonos al apartamento. De Palo Verde solamente quedaron 13 personas. 13 personas en el apartamento.
Nos metíamos allí a hacer nuestro servicio. Los domingos, recuerdo que yo lloraba mucho porque me daba mucha tristeza ver cómo, después que ya íbamos subiendo en personas congregadas, luego volvimos a bajar, 13 personas. Allí duramos un cierto tiempo, luego el pastor dice, vámonos al Parque del Este, al Parque del Este. Sí, yo he escuchado que ahí hay muchas congregaciones que lo hacen, no sé qué y tal. Bueno, vámonos al Parque del Este. Esas mismas 13 personas al Parque del Este. Allí hicimos discipulado, allí hacíamos días extraordinarios. Allí estuvimos unos mesecitos también. Después de allí, ahora nos vamos al 12 nuevamente, pero no a la casa, vamos al parquecito. Y yo, el parquecito, pastor, pero ahí no hay techo, ahí no hay baño, ahí no hay dónde nos vamos a sentar. No hay, ahí están las gradas. Nos vamos a sentar, pastor, pero eso está sucio. Mira, yo le puse todos los peros habidos y por haber, pero nos vinimos acá. Allí, bueno, se empezó un plan Invasión de Vidas, un plan donde comenzamos a repartir comida. Se captó mucha gente. En un principio la comida era para esas personas de la calle, esas personas que realmente lo necesitaran. Pero siempre está, ¿verdad?, el vivito. Comenzamos a hacer la actividad y, por supuesto, llegó mucha gente. Pero cuando empezamos a mostrarle cuál era la visión, cuál era el fin de dar esa comida, muchas personas empezaron a abrirse. Muchas personas empezaron a abrirse porque querían el beneficio, más no al que da el beneficio, que es Jesús. Pero bueno, ahí estuvimos 7 años, me cuenta Leida. Yo pensaba que eran como 5, Leida me aseguró que eran 7 años, duramos allí. Entre sol, lluvia, frío, calor, pero allí estábamos constantemente. Al principio no teníamos toldo, no teníamos nada y eso era un sol inclemente. Luego llegó un muchacho que se estuvo congregando con nosotros por un tiempo, llamado Daniel, con un toldo grande y allí se refugiaban muchas personas. Y así fueron llegando, otros se llevaban su paraguas. Y bueno, el proceso fue hasta que después se hizo la idea de hacer un toldo con telas. Empezamos a hacer las estructuras, todo lo demás, ya era un poco más comodidad, ya no pegaba tanto el sol, pero entonces la brisa rompía la tela, cuando llovía se filtraba el agua. Mira, eso fue un proceso fuerte, pero allí nos mantuvimos. Pasa el tiempo, allí después de haber hecho muchas actividades, captar muchas personas, vienen los que estaban en contra, ¿verdad? Como a José, esas personas que no estaban de acuerdo con la visión y dijeron, allí no puede funcionar una iglesia, ustedes no pueden seguir allí. Nos volvimos nuevamente a este lugar. Estando aquí, se abre una nueva oportunidad y vamos ahora al auditorio. Wow, allí dijimos, no, ahora sí. La visión está más cerca de cumplirse, porque en el auditorio vamos a tener más capacidad, vamos a poder llegar a muchas más personas. Las personas ya no van a tener la excusa de que es que tengo que ir al barrio, que no quiero ir porque es peligroso, porque es esto, porque es lo otro. Allá con butacas y todo lo demás, nada, ese es el lugar. Pero no era el tiempo de Dios. Nuevamente estamos acá. Sin embargo, bueno, aquí nos hemos mantenido porque hemos creído, hemos confiado en la palabra de Dios. Que he dicho que, aunque se tardare, espérelo porque se va a cumplir. Aunque la circunstancia actual parezca lo contrario a la visión, recordemos que Dios sigue obrando. Aunque humanamente, ahorita, ¿verdad?, estamos viendo muchas sillas vacías y decimos, ¿cómo vamos a llegar a que una sociedad esté transformada? Si cada día estamos más poquitos. Créanme que esto ya lo hemos pasado. Esto ya lo hemos visto. Y el Señor lo ha hecho una y otra vez. Él está moldeando el carácter de cada uno de nosotros. El segundo punto que necesitamos entender para ver cumplida nuestra visión es la obediencia radical.
Es una entrega profunda, incondicional y exhaustiva a la voluntad de Dios, caracterizada por actuar sin reservas, incluso ante sacrificios y no solo por conveniencia. Esta obediencia requiere confiar y vivir de manera constante los mandamientos de Dios. Debemos de ser constantes, tener esa obediencia radical, esa obediencia que no tiene condición, esa obediencia que no es solamente para lo que nos convenga, sino que una obediencia firme, confiada en la palabra de Dios. Es por eso que constantemente debemos de sujetarnos a sus mandamientos para poder cumplir con esa visión. Esto es como los juegos que hay en los telefonitos, ¿verdad? Ellos traen niveles, nivel fácil, nivel medio, nivel difícil y nivel súper difícil. Y hay algunos que traen comentarios donde te dice, esto solamente el 20% lo ha podido lograr. Así pasa con nosotros, así pasa con la visión. Va a tener niveles. Y si usted, como en el juego, ¿verdad?, se esmera, tiene esa motivación de, wow, el 20%, yo quiero ser de ese 20%, yo tengo que superar este nivel. Así de igual manera, Dios quiere que sea nuestra obediencia a Él, donde Él al principio nos va a tratar como niños, como bebés, luego nos va a tratar como adolescentes y luego como adultos, con el fin de que nosotros entendamos lo que es una obediencia radical. Ya nos está formando el carácter para luego llevarnos a esta obediencia radical, donde Él quiere que constantemente nosotros estemos obedeciendo. Y así vamos a poder ver esa visión de una sociedad transformada con principios cristianos. El ejemplo para este punto es Noé, un hombre que construyó un arca para esperar un diluvio que nunca había visto. Ni siquiera había habido una lluviecita. Pero Dios le dijo, mira, debes construir un arca porque viene un diluvio. Noé actuó conforme a lo que dice la palabra en Hebreos, ¿verdad? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque él no lo veía, él tenía la certeza de que si Dios lo dijo, Dios lo iba a hacer. Y eso lo llevó a que pusiese su confianza completamente en Dios para obedecerlo sin entender. Muchas veces acá nos han dicho, ¿verdad?, debe obedecer sin entender. Y nosotros, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso, en vez de bendecir nuestra vida, lo que hace es atrasar esa visión. Al igual que José, Noé no le fue fácil ni rápido. Según los estudios, se aproxima de 75 a 100 años. Lo que duró Noé para construir esa arca y poder ver esa palabra que Dios le había dado del diluvio, donde se iban a salvar solamente los que obedecieran al llamado que Dios le había hecho. En ese proceso, Noé, vivió muchas burlas, mucho rechazo, porque la gente decía, pero es que te estás loco, ahora es que un diluvio, ¿qué es eso? Si nunca ha llovido. No le creyeron al llamado que él les estaba haciendo. Sin embargo, él, ¿qué hizo? Empezó a construir su arca. Eso le llevó muchos años de trabajo, donde yo me imagino que todos los días él se levantaba y veía el cielo. ¿Será que es hoy? ¿Será que ahora sí? ¿Será que me da tiempo de terminarlo? Pero se mantuvo allí obedeciendo. Bueno, Señor, tú me dijiste que lo hiciera y yo lo voy a hacer. Eso le trajo cansancio tal vez, ¿verdad? Un agotamiento, porque el estar todos los días esperando cuándo será. Porque Dios no le dijo, mira, en tanto tiempo va a suceder. Él simplemente le dijo, prepárate porque va a suceder. Va a venir un diluvio. A Noé lo tomaron como loco. Ahí viene el loco este, ahora mira, y que construyendo el arca. Me imagino mucha gente pasaba por allí y lo veía clavando y no sé qué. Mira ahora que haciendo una barquita, no sé qué es lo que está haciendo ese loco allí. Noé tampoco tuvo apoyo.
Solamente sus hijos, su familia, fueron los que estuvieron allí en medio de ese proceso. Y esto nos enseña que la visión a menudo parece locura para el mundo, pero es salvación para todo aquel que cree. Para muchos es locura lo que nosotros hacemos acá. Para muchos es una locura venir cada miércoles, cada domingo, venir los martes, los que están en un discipulado. Ahora todo es iglesia. Pero nosotros, ¿verdad?, que hemos creído en esa locura de Dios, vamos a tener esa salvación. Al igual que todo aquel que crea, todo aquel que obedezca, todo aquel que coloque su confianza en Jesús. Mantener la visión es actuar en obediencia, aunque el entorno no nos apoye. Aunque las demás personas no nos apoyen, nosotros debemos de mantener, ¿verdad?, la visión, mantener esa palabra que Dios nos ha dado, obedeciendo constantemente, trabajando en cada proceso para que nuestro carácter se fortalezca. Evolución ha pasado de tener muchos miembros a tener muy pocos, como hoy día, donde hemos tenido que trabajar de manera ardua, sin mucho apoyo, ¿verdad? Porque, como les dije, para muchos esto es locura, la manera de llevar este evangelio. No están de acuerdo con nuestro sistema y por ende no se unen a nosotros. Recuerdo en nuestro primer encuentro que íbamos a servir, éramos como 8 o 9 servidores para 55 encuentristas, 55 personas que no sabían nada de Cristo, 55 personas que tenían, ¿verdad?, que ser trabajadas. El pastor, con el temor, comienza a buscar apoyo entre otros pastores, otras personas que tenían como la experiencia. En el grupo de nosotros solamente ellos 2 tenían la experiencia de un encuentro, los demás estábamos nuevecitos. Mandó cartas, hizo invitaciones, pero nadie quiso apoyar. Y allí aprendimos que Dios no necesita un ejército, Dios necesita corazones entendidos, personas con carácter que obedezcan de manera radical. En ese encuentro Dios hizo su obra, vimos muchas personas transformadas, vimos muchas personas que llegaron con una cara así, que no querían ni reírse, a después regresar como que si eran otras personas. ¿Por qué? Dios está buscando, ¿verdad?, una obediencia radical. Dios está buscando personas que se dejen moldear el carácter para Él hacer su obra. Recuerden que todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Estando en este caminar, ¿verdad?, Dios ha bajado muchas estrategias para captar la atención de la gente. Y como teníamos el espacio, el lugar se prestaba para hacerlo, comenzaron los achantes. ¿Cuántos vivieron los achantes? Donde salió el título del pastor malandro. Porque ahora achante, nada más el nombre era, por Dios. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que ahora el achante? Y la gente nos veía y pasaba por allí. Dios mío, si las miradas mataran, todos estuviésemos muertos. Pero allí captamos también bastantes personas. Hubo actividades de sanidad y milagros. También el pastor buscó apoyo, entre otros, y nada. Bueno, nosotros mismos somos. Allí vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Se hicieron cines. Mucha gente criticó, mucha gente no le pareció las películas, no le pareció esto, no le pareció el otro, pero después pudimos ver que fuimos influencia. ¿Por qué? Las personas, los demás que decían que no, después empezaron a realizar también ese tipo de actividades. En ese caminar hubo un tiempo de pandemia, donde nuevamente la congregación se quedó pequeñita. Las personas por el temor empezaron a encerrarse en sus casas y recuerdo que nos quedamos María Ángeles, los pastores
y mi persona. Y el pastor dice, vamos a predicar en la platabanda. En la platabanda, ¿sí? Porque la gente va a estar en sus casas, entonces nosotros le vamos a llevar la palabra a través de las cornetas, hombre. Y hemos empezado a predicar, nos montábamos aquí con unas cornetas para que todos los que estuviesen por allí escucharan. Y así, bueno, hemos ido trabajando, buscando. A los jóvenes se les dio una palabra también, ¿verdad? Hace tiempo, donde ellos iban a hacer, ¿verdad? Como esa punta de lanza para llegar a muchos jóvenes. Hoy día, si usted ve el discipulado de jóvenes, usted dice, ay, ¿qué pasó con esa palabra? Pero la visión está. Lo único que hay que esperar el tiempo de Dios. Los jóvenes siguen trabajando, siguen confiando, porque el Señor depositó una palabra en ellos y eso se va a cumplir. Aunque lo veamos tardío, recuerde que se va a cumplir. Como congregación, nuestro fin es obedecer. Obedecer sabiendo que aunque la visión tardare, se va a cumplir. Hoy estamos cumpliendo 14 años y los que nos faltan. Donde hemos pasado muchas lunas, muchos soles. Y lo importante es que si Dios está con nosotros, no hay nada más importante. Lo que nos debe importar es que Dios esté en medio de nosotros. Que Dios sea el que guíe esta casa. Que Dios sea el que coloque, ¿verdad?, esas piezas fundamentales en esta casa. Así como Noé vio esa visión cumplida, su familia salva, ¿verdad? Dios quiere que también nosotros lo veamos. Dios quiere que nosotros también podamos ser participantes de esa sociedad transformada, esa sociedad con principios cristianos. El tercer punto es el enfoque. Esto implica dirigir la atención, esfuerzo o recursos hacia un objetivo específico. Hace poco les prediqué sobre no pierdas la vista. Al igual que en ese momento, nosotros tenemos que mantener el enfoque en la visión que Dios ha bajado para esta congregación. Nehemías es el ejemplo que les tengo acá. Nehemías, cuando tuvo la visión de construir, ¿verdad?, ese muro, él se enfocó en trabajar en esa visión. Pero en ese proceso vinieron momentos de distracción, vinieron personas a querer distraerlo para que no hiciera lo que él tenía que hacer. Leyendo ese capítulo, vi que no solamente en una oportunidad, sino hasta 5 veces insistieron sus enemigos llamándolo, incitándolo, incluso atemorizándolo, porque decían, no, me dijeron que tú estás construyendo ese muro porque quieres ser rey y ya aquí hay un rey. Se lo vamos a decir al rey y todo eso, con el fin de que Nehemías se atemorizara y dejara de hacer lo que él tenía que hacer. Sin embargo, Nehemías no se desenfocó. Nehemías 6:3 dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. En muchas ocasiones el enemigo no nos va a atacar directamente. Él simplemente va a buscar de distraernos. Él va a buscar o va a utilizar personas para distraernos de esa visión que Dios nos ha dejado. Pero Nehemías nos enseña aquí, ¿verdad?, que debemos de mantenernos enfocados. Él dijo, si yo voy para allá, la obra se va a parar. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que nosotros sigamos trabajando en esta obra, en la obra que Él ha colocado en evolución, que es llevar a transformar una sociedad. Si usted ve
un poco más atrás, los que tienen tiempito aquí ya, podrán notar que sí se está haciendo la obra. Tal vez no hemos llegado al número que quisiéramos alcanzar, pero sí se le ha llegado a muchas personas. Sí hemos visto muchas vidas transformadas. Sí hemos visto muchas vidas donde podemos dar el testimonio, ¿verdad?, de que sí Dios puede transformar, sí Dios puede cambiar. En nosotros mismos se puede ver ese cambio. Si nosotros nos recordamos lo que éramos antes de conocer a Jesús y lo que somos hoy, decimos, el Señor está obrando. El Señor lo sigue haciendo. El Señor quiere seguir haciéndolo. Esta visión de Nehemías le trajo muchos problemas, como les dije. Intentaron de muchas maneras persuadirlo, distraerlo, para que él no llegase a cumplir con esa visión. Sin embargo, él se mantuvo allí enfocado y eso lo llevó a salir victorioso y alcanzar a ver cómo esa visión se hacía realidad, donde Dios lo había colocado a que él lo hiciera. Debemos aprender a identificar las voces o situaciones que están intentando desenfocarnos para que dejemos de construir lo que Dios nos ha encomendado. Es importante que nosotros estemos alerta, allí pendientes de quién nos está hablando, de ver si lo que se nos está ofreciendo es para beneficio y llegar a cumplir esa visión, de ver si lo que nos está aconteciendo o nos están ofreciendo es algo que nos va a ayudar a seguir impulsándonos hacia la visión, o simplemente quieren desviarnos de ella. En este trayecto de evolución, ¿verdad?, han habido muchos altos y bajos, y sobre todo en la parte financiera. La parte financiera ha sido muy atacada como congregación. En varias oportunidades han habido personas que han sido utilizadas para distraer y desenfocar de la visión. El pastor lo ha contado muchas veces, ¿verdad? Fue llamado para pastorear en Petare, pero se le han presentado situaciones, ofrecimientos en los que le dicen, te tengo un trabajo donde vas a ganar mucho dinero, vas a tener casa, vas a tener carro, vas a tener esto, pero tienes que trabajar todos los días hasta tarde y los domingos, fijo, tienes que ir. Eso lo va a distraer, eso lo va a desviar de la visión que Dios ha colocado. Hay personas que han dicho, ¿qué haces en Venezuela? Vente, aquí trabajas, aquí haces el dinero y mandas a Venezuela. En una oportunidad él sacó pasaporte y todo porque, no, yo me voy 3 meses, hago plática por allá y luego venimos y hacemos los planes que tenemos en la congregación. Pero ese no era el plan de Dios. Ese no es lo que Dios tiene para esta congregación. Y así, bueno, han habido muchas situaciones en las que, ¿será que me voy? ¿Será que me quedo? ¿Será que? Porque la situación financiera ha apretado mucho. Y hay muchos planes como congregación y no se han podido cumplir porque las finanzas están cortas. Uno de los sueños como congregación para ver cumplida esa visión es que se creen escuelas, universidades cristianas, donde va a haber un área que se va a hablar de Jesús. Y allí vamos a poder implementar desde pequeño, ¿verdad? Como dice la Biblia, instruye al niño desde pequeño esos principios cristianos que queremos para ver una sociedad transformada. Pero eso requiere de mucho dinero. Y así, bueno, vienen dudas porque, wow, yo creo que no, ya no voy a poder ver esta visión. Ya no doy más. Y allí Dios nuevamente empieza a recordar. Te he dado esta palabra y la voy a cumplir. Espera, porque se va a cumplir. Es mi tiempo, no es tu tiempo.
La visión que viene de parte de Dios te sobrepasa. Es decir, que necesitamos de Dios para ver cumplida esa visión. No lo vamos a poder hacer por nuestras propias fuerzas. Si Él dio la visión, Él va a dar la provisión. La visión que viene de parte de Dios te transforma. Nos va a transformar por medio de los procesos. Son necesarios los procesos para poder alcanzar una visión. Cuando nosotros estábamos pequeños, muchos decíamos, yo cuando sea grande voy a hacer esto. Yo cuando sea grande voy a estudiar esto. ¿Verdad que sí? Pero en medio de ese caminar, ese proceso, pasaron muchas cosas. Muchos llegaron a realmente estudiar lo que dijeron, pero otros no. ¿Por qué? Las diversas situaciones que se presentaron lo hicieron desenfocarse, lo hicieron distraerse y buscaron algo alternativo. La visión que viene de parte de Dios te bendice a ti y a otros. No solamente vamos a ser bendecidos nosotros, sino que ahora vamos a ser bendecidos para poder bendecir a otras personas. Mantenerse en ella no es cuestión de fuerza humana, sino de confianza en aquel que te llamó. Si Dios nos llamó, créalo que eso que Él ha dicho de nosotros se va a cumplir. Si Dios permitió que Evolución llegase a 14 años, es porque Él sabe que lo que Él ha dado para esta congregación se va a cumplir. Con altos y bajos. Esto es una montaña rusa. Constantemente vamos a tener situaciones, pero es para moldear nuestro carácter y poder hacernos obedientes de manera radical y mantenernos enfocados en la visión. ¿Recuerdan lo que le conté al principio del Señor con las llaves? Así hoy Dios nos dice, no renuncies a esa última llave. No la des por perdida. No creas que esa última llave no va a ser útil. Tal vez esa es la última llave, la que necesitas para poder abrir esa puerta donde vas a ver esa transformación en toda la sociedad. Donde vas a poder ver esos principios cristianos plasmados en todas las personas que están a tu alrededor. Necesitamos mantener ese manojo de llave allí, ¿verdad? Todos juntos, como congregación, como hermanos, como familia. Y juntos vamos a poder buscar esa llave que hace falta para abrir esa puerta necesaria para llevar esa palabra a las demás personas. Evolución se cumplirá esa visión, porque Dios no es hombre que se arrepiente, ni mucho menos miente. Él ha dicho que lo va a cumplir. Tal vez esa última llave, ¿verdad?, es la que necesitamos para cuando llegue ese momento de ver toda esa sociedad transformada, podamos decir, Evolución fue partícipe de esto. Y no para vanagloriarnos nosotros, sino para darle toda la gloria a Dios, porque su palabra se cumplió, porque su palabra siempre se cumple. Evolución quiere, o nosotros, ¿verdad?, como congregación necesitamos estar juntos, animarnos unos a otros, con el fin de que podamos llegar a ver hecho realidad, esa gran visión. Que todos nos afiancemos, nos enfoquemos, que todos podamos dejarnos moldear ese carácter, podamos tener esa obediencia radical, esa obediencia que no busca conveniencia, es una obediencia fiel, una obediencia constante. Mantenernos allí obedeciendo esos mandamientos constantemente para así poder llegar a ver esa visión cumplida. Recuerde que cuando nosotros somos bendecidos, vamos a bendecir a toda nuestra generación. Queremos ver nuestros hijos transformados, queremos ver nuestros familiares transformados. Necesitamos, ¿verdad?, mantenernos allí, agarrados de Jesús, esa llave maestra
que es Jesús. Él es el que nos va a ayudar a que nosotros podamos estar allí a tono. Hoy yo los invito a que no vean esas lágrimas que han botado tal vez por la frustración de no ver cumplidas las metas. Que no vea todas esas noches de insomnio que tal vez ha tenido pensando, ¿será que realmente valió la pena o ha valido el esfuerzo que he hecho hasta ahora? ¿Será que realmente todo este tiempo que he estado en la congregación voy a ver eso hecho realidad? Muchas veces no podemos dormir pensando, frustrados porque vérsele. Cada día hay menos personas. Hablamos, decimos, buscamos, mandamos mensajes, nos dedicamos a hablarle a una persona en específico y cuando llega el día del servicio, nada, no vino, no me contesta. Y allí usted dice, no, ¿para qué voy a seguir intentando con esas llaves? Ya voy a dejar ese manojo de llave allí. Y Dios te dice, no, sigue probando, sigue utilizando esas llaves, porque hay una que va a abrir esa puerta. Tal vez usted está pensando en rendirse y Dios te dice hoy, no te rindas, no sueltes. Sigue intentando, sigue buscando esa última llave, sigue adelante, prueba esa última llave. Esa última llave cambiará la historia. Esa última llave está en ese manojo que te di. Así que sigue intentando. Gálatas 6:9. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Recuerden, es el tiempo de Dios, no es nuestro tiempo. Es el tiempo que Él ha determinado para que se realice esa visión. Como personas, ¿verdad?, individuales, también tenemos visión. Dios ha colocado una visión en cada uno de nosotros. Tal vez a usted le ha hablado directamente y le ha dicho, mira, yo voy a hacer en ti esto o aquello, como fue con José, ¿verdad? Yo voy a hacer en ti esto. Yo quiero que hagas esto. Allí es donde usted tiene que trabajar, dejarse moldear el carácter, ser obediente y enfocado en eso que Dios le colocó a hacer. Dios no se equivoca. En estos días el pastor nos preguntó si realmente creíamos el llamado que se nos había hecho. Y las tres nos quedamos calladas. Porque muchas veces vienen dudas, muchas veces vienen esas preguntas a nuestra cabeza. ¿Y será que realmente yo sirvo para esto? ¿Será que realmente yo sí voy a poder? Pero Dios nuevamente nos dice, no te rindas. Yo te he dicho que eres y lo vas a hacer. Dios nos ha dicho en ocasiones distintas, estoy aquí para que me escuche. Estoy aquí para que puedas ver realizado todo lo que he dicho de ti. Pero se nos hace más fácil escuchar las mentiras que Satanás constantemente quiere colocar. Y nos dejamos sabotear, nos desviamos de esa visión. Hoy quiero contarles un poquito de mi testimonio en este camino como miembro de Evolución. Evolución está cumpliendo 14 años, de los cuales yo tengo 12 con ellos. He caminado bastante y he vivido un poco de cosas en esos altos y bajos que quiero mostrarles a través de mi testimonio. Lo titulé así, 12 años de permanencia, un viaje de transformación.
Hace 12 años tomé la decisión de bajar a las aguas y formar parte de esta congregación. Si miro hacia atrás, veo a una persona muy distinta a la que les habla hoy. Llegué con un equipaje muy pesado, lleno de miedos, inseguridades, con muchas preguntas. Sin embargo, hubo algo que captó mi atención y me hizo echar raíces: la visión. Esa visión de que no solamente mi vida iba a ser transformada, sino que muchas más personas iban a poder ser transformadas. Entendí que no se trataba solo de asistir a un lugar, sino de ser parte de un movimiento para transformar nuestra sociedad a través de principios cristianos y un temor reverente a Dios. No voy a decir que el camino ha sido siempre fácil. En estos 12 años he vivido de todo. He tenido momentos de plenitud donde el servicio era mi motor. Ese era mi primer amor, ese impulso día a día. Pero también he pasado por valles de sombra donde los contratiempos personales y externos ponen a prueba mi fe. Al igual que usted, yo he pasado por muchas cosas en las que dudo y mi fe se pone poquitica. La conserva siempre me dice: pastora, ¿dónde está su fe? Cuando llegan esos momentos así, y wow, me resetea el cerebro. Pero es precisamente en estos altibajos donde ocurrió el aprendizaje real. Aprendí que los miedos no desaparecen solos, se vencen dando pasos de obediencia. Aunque usted tenga miedo, hágalo. Aprendí que los retos son gimnasia para el espíritu. Cada obstáculo que enfrento con el apoyo de mis pastores y hermanos me hace más fuerte y útil para la visión. En este camino hay huellas que no se borran. Uno de los aspectos más profundos de todo este tiempo ha sido ver el flujo de personas. He visto llegar a muchos con entusiasmo y he visto a otros partir por distintos motivos. Al principio las despedidas me pegaban mucho. Hoy día las he canalizado de otra manera. Las veo de otra manera. Cada persona que pasa por aquí, sin importar cuánto tiempo se quedó, dejó una huella imborrable. Algunos me enseñaron con su alegría, otros con un servicio excepcional. Como ese niño que a pesar de su corta edad, fue de gran apoyo en el ministerio que Dios me asignó para dirigir, cuando muchos se fueron. Otros me enseñaron que Dios me utiliza para llevar a las personas a tener un cambio a través de mi testimonio, como fue el caso de mi amigo Nelson. Este señor llegó un día, cuando estábamos allá abajo en el parque, borrachito, se me acerca y me dice: yo quiero salir de esto. Y yo: ¿de qué? Del alcohol, yo no quiero seguir así. Y recuerdo que yo lo único que le dije fue: tranquilo, yo vengo de allí. Llegó al lugar indicado. Al principio me daba pena contar mi testimonio, porque van a decir: mira, esta muchacha era una borracha. Pero después entendí que Dios utiliza mi testimonio para yo poder bendecir la vida de otros, para poder mostrarle ese Dios que todo lo puede, ese Dios que ha dicho: yo te escogí para esto y lo voy a cumplir. Otros, incluso con sus errores, también me enseñaron. Todos ellos aportaron un grano de arena para que hoy pueda seguir adelante. Ellos también son parte de este testimonio, porque ayudaron a moldear el carácter de esta servidora. Hoy, después de 12 años, mi mayor testimonio es la permanencia. Permanecer no es simplemente estar, es decir, cada mañana que vale el esfuerzo seguir construyendo. Aunque no pueda ver, como dice la alabanza, sé que Dios está obrando. He visto cómo la congregación me ha ayudado a superar retos que sola jamás podía haber enfrentado. Sigo convencida de que nuestra misión es importante para que la visión como congregación se cumpla.
Si nosotros cumplimos esa misión, ¿verdad?, de llevar su palabra, vamos a poder estar más cerca de cumplir con la visión. Esta sociedad necesita urgentemente principios sólidos. Mi compromiso sigue intacto y mi gratitud es eterna por ser parte de este cuerpo que me ayudó a levantarme y me enseñó que en Jesús ninguna experiencia se desperdicia. Con Jesús y con mis hermanos aprendí a reír, aprendí a abrazar y a compartir mis cargas para hacerlas más llevaderas. Hoy solo puedo decir gracias. Gracias a los pastores. Gracias porque con una sola palabra o un abrazo en el momento justo me enseñaron que la fe se sostiene más con el ejemplo que con los discursos. Su estabilidad es mi ancla cuando mis propios miedos intentan hacerme retroceder. Con ellos he compartido vigilias, el servicio bajo el sol y las lágrimas por retos que parecen difíciles, imposibles. Ellos me enseñan que la carga se hace ligera cuando se comparte y que la amistad cristiana es un lazo que supera las circunstancias. Gracias a los que aún están y a los que ya no. Sus vidas son los hilos que forman el tejido de mi propio testimonio. Recuerden esto, unos vienen para sostenerte, otros para ser sostenidos y todos para ser transformados por el mismo amor que es Jesús. Yo no sé cuál sea tu testimonio, no sé cuánto tiempo tengas acá, pero a través de estos 12 años les puedo decir que nada de lo que hemos vivido se compara con lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Aún faltan muchas cosas por vivir. Aún faltan muchas cosas por experimentar. Y Dios quiere que lo hagamos juntos. Dios quiere que permanezcamos con carácter, con obediencia radical y con un enfoque. Que no soltemos esa última llave, que es Jesús. Esa última llave que nos va a ayudar a cumplir y abrir esa puerta de bendición, para ver ese sueño realizado, para ver esa sociedad transformada, donde cada uno vamos a poner ese granito para que esos principios cristianos se fortalezcan, esos principios cristianos permanezcan a través del tiempo. Así que no te canses, no te rindas, no sueltes la llave. Esa última llave Dios la va a utilizar. Así que bendiciones.